Buenas noches, ingeniero. En esta ocasión, mi equipo y yo vamos a pasar a exponer la evaluación número 2. Los integrantes son Marta Zabaleta Jordi, Paso Cristóbal Nay Valentina, Raquel Flores Melania, Mazo Jaramillo Sergio David y quien le habla Vázquez Roseros Alejandra Mía. La mala toma de decisiones. La mala toma de decisiones por parte de la población peruana se debe al poco interés político y al bajo nivel educativo, es decir, no nos informamos antes de dar un voto. No hacemos averiguaciones ni nada. Por ejemplo, nos dejamos persuadir por un candidato que nos da promesas falsas o nos regala víveres o táperes o cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Cuando llegan al gobierno se olvidan de todo lo que prometieron. Bueno, ahora hablaremos de los que fueron candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Ellos dos quedaron en segunda vuelta y se eligió como presidente a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque él simbolizaba el mal menor, como decían todo el mundo, ya que decían Fujimori nunca más, haciendo alusión al gobierno del padre de Keiko Fujimori, quien es Alberto Fujimori. Bueno, al final Pedro Castillo ganó. Es el presidente actualmente del Perú. Pero ¿qué pasa? Cuando empezó a dar a conocer quién sería su equipo de gobierno, puso a gente sin experiencia. Por ejemplo, declaró que Guido Bellido iba a ser el presidente del Congreso. Pero ¿cómo pudo poner a Guido Bellido si este hombre ni siquiera tenía experiencia pública? Es más, cuando ya estaba ejerciendo su cargo, amenazó con nacionalizar el gas de camisea si es que fracasaban unas negociaciones que tenían. Esto generó una ola total de críticas. Es por esto de que tuvo que dejar el cargo 2 meses después. Luego, también pasó lo mismo con a quien declaró su canciller, Héctor Béjar. Héctor Béjar fue declarado canciller de Pedro Castillo. Pero ¿qué pasa? También tuvo que dejar el cargo 19 días después. ¿Por qué? Porque hizo un comentario polémico sobre terrorista diciendo que un grupo heterogéneo tiene un alto cargo. Eso generó otra vez una ola total de críticas, lo cual originó que dejara el cargo otra vez. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Pedro Castillo pone a gente sin experiencia? ¿Será acaso porque son sus amigos o capaz les debe favores? Bueno, luego aquí vemos el desastre ecológico que pasó, que se derramaron 6.000 barriles de petróleo al mar de la refinería Rexol. Esto fue una contaminación total. Hubieron 24 playas contaminadas, hubo personas desempleadas, más que todos los pescadores que trabajaban por esa zona, también los comerciantes que también trabajaban por ahí, hubo un montón de animales muertos, el país estaba en una crisis. ¿Y qué hizo Pedro Castillo para solucionar esto? Puso a otro ministro del Ambiente, a Wilber Supo. ¿Y qué pasó? Después de averiguar el perfil de Wilber Supo, se dio a conocer de que este hombre no tenía experiencia. La única experiencia que tenía era como profesor, al igual que Pedro Castillo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Pedro Castillo hace este tipo de cosas? ¿Por qué pone a gente sin experiencia? Como ya dije, debe ser porque son conocidos de él o capaz les debe favores. No hay otra razón. Estas cosas son las que demuestran la incapacidad de gobernar del presidente Castillo. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, yo hablaré sobre la falta de consecuencia con su palabra. Como todos sabemos, durante las campañas políticas, los candidatos al poder siempre mencionan muchas promesas, dicen muchas promesas que rara vez los candidatos que llegaron al poder en años anteriores lo cumplen en su totalidad. En el caso de Pedro Castillo, estas promesas fueron los que los impulsó a poder llegar al poder, ya que él mencionaba que ni bien iniciara su gobierno si ganaba, iba a cumplir con todas las promesas que estaba mencionando en su candidatura. Pero cuando llegó al poder fueron muy pocas las promesas que cumplió. Quizás se dio cuenta que cuando estando en el poder no podía cumplir con todas las promesas que había mencionado, ya que no eran tan fáciles de realizar como él pensaba. Y también está la icónica frase que mencionaba siempre durante sus promesas, palabra de maestro. Como se puede apreciar aquí, se ve en varias partes, en varios anuncios, folletos, palabra de maestro, no más pobres en un país rico, palabra de maestro. Entonces, esa frase, palabra de maestro, jugó un rol importante en la candidatura, ya que jugó con el inconsciente de varios votantes, porque todos los votantes, y no, por no decir la mayoría, han pasado por la escuela primaria, secundaria, y siempre han tenido un profesor de confianza. Entonces esta frase juega con el subconsciente de todos los votantes, ya que pensaron y vieron en él un reflejo de ese profesor de confianza que tuvieron durante su etapa escolar. Pero al ver que no cumplía con las promesas
que había mencionado tanto durante sus candidaturas, esta palabra perdió significado y valor alguno, y ya no representaba nada más que una frase más del montón. También se debe señalar que sí cumplió con algunas promesas, una de las cuales fue el vacunar a más del 70% de los ciudadanos peruanos con 2 dosis antes de terminar el año 2021, lo cual lo cumplió en las primeras semanas de diciembre del año 2021. Al cumplir esta promesa, dio al pueblo una sensación de haber escogido bien al presidente, a este candidato, ya que con esta promesa realizada, todos pensábamos que sí, va a poder hacer bien su gobierno, no nos va a fallar. Pero con el transcurrir de los meses nos dimos cuenta que simplemente esta era una promesa de las muy pocas que iba a cumplir y que cada vez nos fue decepcionando más y más y más. Y también una promesa que no cumplió fue el bajarse su sueldo, mejor dicho, no recibir el sueldo del presidente ni el sueldo vitalicio, sino que iba a recibir un sueldo de un profesor, porque él decía que con el sueldo de profesor se podía vivir. Pero cuando llegó a la candidatura, a la presidencia mejor dicho, nunca realizó esta promesa. Y tampoco realizó la promesa de bajar el sueldo de los congresistas. Es más, los congresistas de su partido político Perú Libre mencionan que su sueldo no les alcanza y que más bien pierden dinero al estar en el Congreso, ya que el sueldo no se alcanza y tiene que sacar su propio bolsillo. Entonces aquí podemos ver que tampoco tuvo un estudio con su propia bancada para que lo apoyara en esta promesa de reducir el sueldo en el Congreso. También se puede ver acá la cantidad de promesas cumplidas, incumplidas, engañosas, en proceso y cumplidas parcialmente. En total de las promesas que iba a realizar inmediatamente cuando llegara a la presidencia eran 19, de las cuales solamente 4 cumplió, entre una de ellas la vacunación. Entonces, en esta época donde está aumentando más la delincuencia, se puede observar que no se puede observar que la gente reclama esa promesa que realizó en la campaña de que iba a dar un plazo no mayor a 72 horas a todos los extranjeros delincuentes para abandonar el país, para exportarlos a su país de origen. Obviamente no toda la delincuencia del Perú radica en los extranjeros, pero esto nos hubiera aliviado un poco en la parte delincuencial de nuestra ciudad y el país. Entonces, tampoco vimos esa promesa realizada. Y es una promesa que, si lo hubiera cumplido, hubiera ayudado mucho a la situación actual que vive el país, con tanta delincuencia y todo lo que pasa cada día. Al no cumplir esta promesa también, está haciendo que las personas ya no crean en su palabra. Que si nos dice, yo voy a cumplir tal cosa y tal cosa, ya no le creamos, haciéndonos partícipe de una especulación total sobre si él puede o no ser un buen presidente. Tanto así que la mayoría de los pobladores piensan que sería mejor una convocar a nuevas elecciones, no solamente para el presidente, sino también para el Congreso, para poder salir de esta crisis política que estamos viviendo. Entonces, en conclusión, al no tener una palabra firme y cumplir sus palabras, sus compromisos, está haciendo que el pueblo peruano especule sobre la fiabilidad de él como presidente. Y lo peor para un país es la especulación. Es lo que más derrota a un país, ya que al no tener una certeza sobre su presidente, crea lo que estamos viviendo, una crisis en todos los sentidos, política, económica, porque no hay una confianza hacia el presidente ni siquiera hacia el Congreso. Y eso es todo lo que hay de mi parte. Me pasa mi siguiente compañero. La improvisación política. La nueva crisis política del Perú va más allá de la inexperiencia admitida por el presidente Pedro Castillo. Si bien es cierto, todo aquel que es electo pues no comienza con la experiencia y un conocimiento sobre cómo gobernar, pero sí se tiene una debida información sobre la formación política y también sobre los anteriores gobiernos, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa muy distinta, tener una ignorancia, carecer de todos esos conocimientos de cómo gobernar, ¿no? El actual presidente toma como aprendizaje sus decisiones erradas y nombrar a personas en cargos importantes de manera sospechosa. Él dice que nadie nos prepara para ser presidentes, que toma como escuela el país. ¿Es que acaso nosotros somos un juguete? Él está jugando con nuestra pobreza, con la salud, ¿no? Él ha reconocido que no tiene una formación política
Y nosotros es cuando pensamos, hemos elegido de una manera correcta, nos hemos informado, realmente otros son responsables de nuestras acciones. Lamentablemente, aún no nos hemos dado cuenta que los únicos responsables somos nosotros, todos los que tenemos derecho al voto. ¿Y cómo hemos llegado a elegir a una persona que nos toma como un juego? ¿Es que acaso la experiencia, su ineficiencia, no, ellos no lo hacen de notar en sus, y nosotros no nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros no investigamos, ¿no? Hoy en día el Perú se encuentra en un estado de crisis permanente desde el año 2016. Como podemos ver en la primera imagen, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renuncia luego de 2 intentos de juicio por la doctrina fujimorista. ¿Quién toma el mando? Pues toma el mando su vicepresidente, en este caso Martín Vizcarra, quien lo sucedió un 23 de marzo y pues termina su gobierno el 9 de noviembre del año 2020. Fue destituido por el Congreso. Vizcarra hoy en día se encuentra inhabilitado de la función pública por 10 años. ¿Por qué? Por los por el caso del vacunagate. Luego en eso nos coge el COVID-19. En medio de esa crisis política nos llega la pandemia, ¿no? Manuel Merino, quien asumió el cargo, renuncia días después de una multitudinaria marcha en su contra, y pues esto conlleva la muerte de 2 estudiantes, ¿no? En la marcha. Su gobierno solamente dura 5 días, inicia un 10 de noviembre y termina un 15 de noviembre del año 2020. Asume el cargo el presidente Francisco Sagasti, que el 28 de julio deja el cargo, ¿no? Asume el cargo el actual presidente que rige hasta hoy en día, Pedro Castillo, quien también ha demostrado su ineficiencia política. Hace algunos días se dio el alza de los productos básicos de primera necesidad, lo que él hizo al ver que en distintos lugares del país estaba suscitándose distintos paros en coordinación con la población, pues quiso entrar en toque de queda a Lima y en Callao, ¿no? Alrededor. Si bien es cierto, pues el Perú ha tenido diferentes presidentes quienes han demostrado su ineficiencia política. En el caso de Fujimori, por ejemplo, fue un ingeniero agrónomo y un profesor universitario, ¿no? Toledo fue un economista, quien destacaba en sus discursos su imagen andina y su historia, ¿no? Humala, pues un militar que se manifestó contra Fujimori. Tienen en común que ellos fueron elegidos por el pueblo, presidentes que llegaron al poder sin tener un historial político y por su trabajo comunitario, pero con una promesa de representarlos. Se dice que el presidente Pedro Castillo ya no está gobernando ni para la izquierda ni para la derecha, sino para mantenerse un día más en el poder. Las agrupaciones políticas de la izquierda como Nuevo Perú pues tampoco hacen nada por tener propuestas democráticas, y muchos jóvenes que veían en ellos como una opción de liderazgo pues se están quedando en la orfandad política, ¿no? Lo mismo sucede con la derecha. Se están desengañando al ver que el partido terminó siendo una agrupación como un cascarón de los comicios presidenciales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy yo, Sergio, y hoy me toca hablar sobre continuando las ideas de mis compañeros en lo que es la realidad de la crisis actual. Podemos poner también como uno de los puntos principales la agresiva oposición política que ha venido siendo la contraparte del gobierno hasta el día de hoy, ¿no? Incluso desde los inicios de la campaña electoral vimos una fuerte campaña de rechazo hacia lo que sería la presidencia, o todo el ejecutivo, para ser precisos, todo su partido y la persona que está al cargo de él, o personas, ya que no solamente se ha atacado al presidente, también se ha atacado a todos los miembros de su partido, sean los partidarios, sean las principales personalidades que conllevan el partido, ¿no? Ya sea Vladimir Cerrón, Bermejo, Bellido, todos ellos. Mismo Premier, que actualmente es Aníbal Torres, está siendo muy cuestionado en las redes. Y esto, producto de esto, es una clara división del país, como muestra aquí
una clara división de clases o de pensamientos, lo que genera discordia y muy poco avance, ¿no? En cualquiera de las direcciones, ya sea izquierda o derecha, no hay un consenso ni un punto de acuerdo en el cual se pueda haber encaminado algún trabajo a futuro, ¿no? Lo que lleva con esto varias crisis, varios pleitos innecesarios, bueno, todo lo que genera una discordia y una falta de trabajo en equipo masivo. Esto hoy en día se viene presentando no solamente con estas campañas ofensivas, sino también con acciones. Esto, como pueden ver en las imágenes, esta discordia colectiva solamente genera protestas, genera enfrentamientos, genera todo lo malo que puede significar en la sociedad, todo lo malo que puede accionar una sociedad, ¿no? Que puede hacer una sociedad, todo lo que llevaría huelgas y paros, con palos y piedras, bloqueo de caminos, despidos incluso por la misma ideología que tenga alguno de ellos. Aunque, bueno, la izquierda no ha sido santa, cometió, como ya vieron nuestros compañeros en anteriores puntos, porque este es el punto que viene después de esto, ha visto que la presidencia no es del todo, bueno, no es ni un poquito lo que debería ser, ¿no? Ha cometido muchos errores a lo largo del camino, pero esto no justifica ni la violencia ni los ataques hacia las personalidades que están manejando hoy en día el gobierno, ¿no? Nosotros tenemos que demostrar que somos una sociedad civilizada y que es capaz de entablar un diálogo para avanzar, ya que al fin y al cabo, al final del día, todos somos peruanos y todos tenemos que llevar este país adelante. Pero simplemente atacando a la oposición, atacando al gobierno, atacando al Congreso o lo que sea, o atacándose entre ellos, mordiéndose el cuello o la cola entre ellos, no hallar nada, no generan nada positivo. A lo más, en el mejor de los casos, un poquito de tocar estos temas para poder finalmente llegar a un acuerdo, pero de la manera en que lo hacen no parece buscar un acuerdo, sino más bien mostrar que uno u otro tiene la razón, y eso así no es, ¿no? En la vida no hay blancos y negros, hay grises, hay varios colores, y uno no puede andar por la vida diciendo que yo soy mejor que tú y punto, ¿no? Uno tiene que aceptar cada realidad como es y es lo posible llevar un diálogo ordenado y justo para ambas partes, ¿no? La realidad es que todos vivimos, no son las mismas, son distintas y cada punto de vista es, dentro de un país, cada punto de vista es apreciado, ¿no? Con tal que sea que se dé de forma ordenada y se dé de forma honesta, ¿no? No simplemente repetir una y otra vez lo mismo que dicen los demás. Bueno, esto sería todo por mi parte y paso al siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, vemos algunas crisis, ya mis compañeros han explicado algunas crisis, pero terminando hemos optado por la falta de educación. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el sector público o el gobierno hizo que solo se especializara o solo pensara en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Turismo, hasta el Ministerio de Salud, pero nunca se tomó en cuenta el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no tomaban en cuenta el Ministerio de Educación? Si los niños eran la pieza fundamental de la población, si es que ellos no tenían una educación adecuada, ellos no iban a ser alguien importante en la población o alguien importante a más futuro. Bueno, ahora ahí vemos, pasados los tiempos, bueno, vamos a retroceder unos añitos más, nos vamos al gobierno de PPK, a Pedro Kuczynski. ¿Qué pasó ahí? Él prometió a los maestros que iba a aumentar el sueldo. Iba a aumentar el sueldo a 2.000 soles de lo que antes tenían, 1.480 si no me equivoco. Y dijo que iba a aumentar el sueldo y habían hecho esa promesa a los profesores, que iba a ser en el 2018 ese cambio en su sueldo. ¿Qué pasó? Pasado el tiempo, Pedro Kuczynski cambió la fecha. Dijo que iba a ser en el 2017. O sea, del 2018 que había prometido, iba a ser en el 2017 el cambio del sueldo. O sea, iban a ver una producción en el aumento del sueldo de los docentes. Llegado en julio y en agosto del 2017, no vieron ese cambio y entonces
hicieron una huelga, los maestros hicieron una huelga nacional, a nivel nacional, de toda educación básica. ¿Por qué? Porque primero querían que PPK cumpliera su palabra, que les había prometido que iban a aumentar el sueldo. De otra manera, también fue otro propósito de la huelga, el otro propósito de la huelga fue que la evaluación que ellos hacían para que lleguen a escala, no era lo adecuado. O sea, los maestros no estaban de acuerdo con el propósito, cómo lo establecían en el examen. Y es por ello que ellos también querían optar o cambiar una estrategia más para el examen. Y ahí es donde vimos que miles de maestros no fueron a las escuelas, entonces los niños o los estudiantes también salían a hacer las huelgas, como vemos en el cartel. Ahí dice el maestro más vulnerado, o sea, que está pagado más, tiene a una buena alumna. Y así los alumnos no estudiaban, entonces PPK se dio cuenta de eso y obligó a los docentes que regresen a sus escuelas y les amenazó diciendo, si es que no regresan a la escuela, él iba a contratar docentes. ¿Y qué pasaría si es que contratara a los docentes? Pues primero no sabríamos si estarían capacitados para enseñar. Otro, que es un nuevo rumbo para ellos. Si es que ven a un niño, o sea, ya están en mediado año y ese niño ya sabe quién es su maestra, ya sabe cómo enseña. Si viene otra maestra se van a confundir, no van a saber en qué tema están. Y todo ese dilema iba a haber en los niños, que iba a haber desinterés y todos esos problemas. Al pasar del tiempo hemos visto algunos cambios en el gobierno con la educación, pero no era tan factible. ¿Por qué? Llegó la pandemia en el 2020, el COVID-19, que atacó a muchos países. ¿Qué pasó ahí? El sector de educación ha sido la más afectada. ¿Por qué? Porque el gobierno puso la inmovilización nacional, donde todos los niños, ni todas las maestras, ni todas las personas tenían que movilizarse. Entonces cerraron escuelas, cerraron farmacias, cerraron todo lugar, menos los vulnerables, o sea, menos las cosas de necesidad, de primera necesidad, que son los alimentos, la farmacia y todas esas cosas. Pero las escuelas estaban cerradas y mandaron a hacer clases remotas. ¿Qué pasa en las clases remotas? Pues los más afectados eran las zonas de la serranía o las sierras de andina. Pues por la falta de economía, por la falta de interés o por la falta de la ayuda de los padres, los alumnos no entraban a las clases remotas. Y hemos visto en un promedio en el gobierno que sacó que eran más de 230.000 millones de estudiantes que no ingresaban a las clases remotas, entonces se perdían. Siguiente página, por favor. Ya, ¿qué pasaba ahí? Ahí nos damos cuenta que los niños, por no estudiar, optaban por el trabajo. O sea, optaban por ir a trabajar que en vez de estudiar. ¿Por qué? Porque no entendían o porque no tenían el interés. O sea, no les gustaba el estudio y creían que mejor es trabajar. Y los padres a veces le inculcan esas cosas. Entonces los niños se van a trabajar vendiendo en las calles, ambulando, como vemos ahí, están pidiendo limosna, deambulando y muchas cosas. También vemos ahí a un niño que estaba robando. Eso pasó actualmente. Un niño de 9 años nada más tuvo ya 7 detenidas por la policía. 9 años, pueden creer, un niño de 9 años. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está su familiar? No sabemos dónde está su familiar. Entonces el gobierno no se interesa de la educación. Vemos que hay niños desde muy chiquitos que están en la drogadicción, que están en el alcohol, están en el cigarro. ¿Y qué pasa ahí? ¿Dónde está el gobierno? Anteriormente el gobierno había tomado una iniciativa con el Aprende en Casa, pero ese Aprende en Casa no llegaba a muchas escuelas, no llegaba a muchos niños. ¿Por qué? Porque los niños no tenían una radio, no tenían una televisión, no tenían una laptop con que hacer sus clases remotas. Y esa estructura que ellos habían planteado no estaba adecuado para un niño de 5 años o un niño de 8 años o un niño de 13 años. Estaba más adelantado o estaba más atrasado. No era el conveniente de los maestros. Ya, y ahí, como vemos, pues muchos niños están vulnerables, están en las calles, no tienen con qué hacer la educación y vemos que el gobierno no opta y no haya solución, no busca una solución adecuada para estos niños. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no sueltan el dinero? Por lo menos inviertan un poquito más en la educación, pero ellos no hacen eso. Ni siquiera pagan a los docentes para que ellos puedan ir a un médico. Hemos visto en muchos casos que al estar en las clases remotas, los maestros no saben ni cómo manejar la educación, no saben cómo manejar una computadora, no saben cómo grabarse. Y le ha tomado frustraciones, ha tenido depresiones y hasta hemos visto que ha muerto por derrame cerebral por la falta de incapacidad de los celulares. Entonces vemos que el gobierno no está tan interesado y eso puede ser algo incapaz o algo malo para la comunidad. Porque estos niños, si es que no tienen educación, no saben estudiar, no saben leer, no saben nada, no van a hacer nada en el futuro. Sería toda nuestra posición, ingeniero. Espero que le haya gustado y eso es
todos los puntos que hemos hecho sobre la crisis de la política en el Perú. Gracias.